Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saludamos con mucho gusto. Hoy estamos muy contentas. Tengo de invitada a una persona a la cual le estamos muy agradecidos dentro del colectivo. Su nombre es doctora Lorena López y bueno, en unos minutitos más la voy a presentar en forma. Primero quiero darle la bienvenida a mi compañera Alejandra Díaz desde Hermosillo, Sonora. Buenos días, Ale. Hola, muy buenos días, María Luisa, ¿Cómo, Lorena. Gracias por estar aquí y Vina. cómo estás, Ale? Muy bien. Qué bueno, Ale. Vina Silverstein, buenos días. Vina hoy nos acompaña en sustitución de nuestro compañero Elías Telles, quien tiene una cita con Psicofarma. Aún seguimos con diligencias por parte del colectivo, por parte del desabasto de medicamentos. Buenos días, Vina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, Ale. Luisa, un gusto estar con ustedes. Gracias, Vina. Y bueno, si es tu primera vez escuchando este podcast, te doy un pequeño preámbulo de por qué nuestro objetivo de que nuestras voces se escuchen muy lejos y muy fuerte. A partir del inicio de este año 2023, fuimos afectados en México por un desabasto de medicamentos psiquiátricos y neurológicos. A raíz de ahí, personas como yo, como Vina, como Alejandra, empezamos a buscar gente en nuestra misma situación, desesperados, buscando en otros estados medicamentos que pudiera servirle a mi familiar o incluso a pacientes, ¿no? El colectivo está conformado de familiares y pacientes. Y bueno, sin más por el momento, saludo a la doctora Lorena López. Ella es médico psiquiatra de la Comisión Nacional Mental y Adicciones. En esta comisión ella tiene el cargo de la dirección de atención. ¿Es correcto así, doctora Lorena? Sí, es correcto. Comisión Nacional de Salud Mental y Adicción. Muchas gracias por acompañarnos, por su tiempo. Y pues bueno, vamos a platicar sobre este desabasto, sobre nuestro colectivo, que nos conozca un poquito más y nosotras conocerla a usted, doctora. Yo quiero empezar con unos datos. Estaba leyendo en estos días respecto a algo que mencionaba el titular de la CONASAMA, precisamente, Juan Manuel Quijada. Mencionaba que existen 341 centros comunitarios de salud mental y adicciones en el país. Existen 103,000 profesionales de la salud de primer nivel en todo el país. Y bueno, México cuenta con 95 hospitales generales que pueden atender enfermedades mentales. Puras buenas noticias, doctora, pero yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué van a hacer todos estos centros comunitarios? ¿Qué van a hacer todos estos médicos sin medicamento? Ok, bueno, pues primero muchas gracias al colectivo por la invitación. Yo creo que esto es un ejemplo más de cómo las organizaciones gubernamentales pueden vincularse perfectamente con colectivos, organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de que todos estemos en sintonía y de viva voz se conozca cuáles son las dificultades para tener o para acceder a algún tipo de insumo. Bueno, lo primero es que es importante mencionar que existen, estos 103,000 no se refiere a el número de personas que atienden la salud mental en el país. Estos 103,000, o sea, especializados, estos 103,000 son personal no especializado en salud mental del primer nivel de atención que están capacitados en la estrategia, que es una estrategia para reducir la brecha de atención en salud mental en el país, en donde se capacitaron en un instrumento que se llama MHGAP, y la estrategia va a que todo el personal no especializado del primer nivel de atención pueda atender estos problemas. Ahora, es importante también hacer o puntualizar algo. Si bien es cierto, desde 1990, en el que fue el boom de la psiquiatría biológica, se le ha dado como en el contexto de las neurociencias, se le ha dado un peso muy importante
a los medicamentos, lo que ahora sabemos es que no todas las personas que tienen problemas derivados de la pérdida de salud mental requieren psicofármacos. Esto es muy importante. Lo segundo es que los pacientes que tienen trastornos mentales graves, esos definitivamente sí o sí requieren psicofármacos, existen muchísimas otras estrategias de intervención terapéutica que se pueden echar, a las cuales se puede recurrir una vez que no existan los medicamentos, ¿no? Eso es importante. Ahora, ¿qué hará este personal sin tener esos medicamentos? Eso sí es un gran problema, porque para los que sí lo requieren, para el poco porcentaje de todos estos que sí lo requieren, dejarlos sin medicamentos, pues es un enorme problema, porque no hay otra, en teoría, no hay otra alternativa más que consumir el medicamento. Ahora, este problema que nosotros vivimos de desabasto no es un problema que haya sido ajeno para todos los psiquiatras del mundo, ¿no? O sea, la pandemia lo que hizo fue cerrar aduanas, ¿no? Y al cerrar las aduanas no se pudieron compartir ciertos insumos necesarios para la producción de estos medicamentos. No sé, si revisan ustedes qué es un problema que hubo también durante este año en Estados Unidos, ¿no? Acerca de ciertos medicamentos que tienen que ver con, bueno, que se dan para trastorno por déficit de atención e hiperactividad o para trastornos por dolor, que tampoco los tenían y no se podían conseguir en ninguna farmacia. Eso fue un motivo. También otra cosa que es importante mencionar es que nuestro país, desde el año pasado, en el mes de junio del 22, empezó a realizar todas las licitaciones para poder aumentar la cartera de servicios, perdón, la cartera de insumos farmacológicos en el sector público. Entonces, lo que hace esto es que le empieza a demandar mayor cantidad de medicamentos a la industria. La industria es quien da un aviso que no tiene la suficiencia para solventar toda esta demanda. Eso es una. Otra cosa es el tema que yo me imagino que ustedes ya han tocado en algún otro momento, es el tema de los monopolios y de cómo Psicofarma se convierte en un monopolio al a tener un costo menor, ¿no? al de otros laboratorios. Y a veces, como la salud mental en nuestro país había sido un privilegio porque no existían estos 95 hospitales, ni tampoco existían estos 341 centros comunitarios de salud mental y adicciones que estuvieran cerca del domicilio de las personas y donde la atención en salud mental no fuera un privilegio. Al existir todo eso, el acceder a los psicofármacos también era una cuestión de privilegio. ¿Por qué? Porque los psicofármacos habitualmente son costosos, ¿no? Entonces, al ser costosos, esto ocasionó que México tuviera que, o sea, se crea este laboratorio que es Psicofarma a un costo menor, pero se vuelve un monopolio porque los gobiernos anteriores no les importaba la calidad, ¿no? Solamente está más barato y lo compramos porque la salud mental no es algo que sea importante y no vamos a comprar en grandes cantidades. Entonces, este año, sí, la COFEPRIS detecta ciertas fallas en la trazabilidad de los medicamentos que produce Psicofarma. ¿Por qué esto es relevante? Porque al no asegurar la trazabilidad de los medicamentos, yo no puedo tener certeza que si yo estoy tomando una clozapina o un carbonato de litio que produce Psicofarma, no puedo tener la certeza de que la misma cantidad de componente activo sea la del patente, por ejemplo. No puedo asegurar que el medicamento no esté contaminado con otra sustancia activa. No puedo asegurar que se hayan hecho todas las pruebas de bioequivalencia ni de seguridad que se requieren en estos seguimientos. Entonces, hay otras alternativas que se pueden hacer, regresando a la pregunta, ¿sí? Por ejemplo, existen otros medicamentos que no estuvieron en desabasto y que muchas veces se podían sustituir. Los pacientes que no tuvieron sustituciones porque entraban en un criterio que se llama resistencia a tratamiento, ¿no? O que tenían una enfermedad o una condición en la que ya estaba en cierto punto de avance y ya habían probado esos medicamentos y no habían tenido respuesta. Pero sí es importante comentar
que este porcentaje es el menor de lo comparado a los miles de personas que tienen algún padecimiento derivado de la pérdida de salud mental. ¿Y por qué es esto? Porque si nosotros somos muy puristas, nos vamos a dar cuenta que la salud mental tiene que ver con muchas determinantes sociales en salud, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una persona que vive en un pueblito en el estado de Guerrero y yo no puedo acceder a un centro comunitario o a un hospital psiquiátrico o a un médico especialista en psiquiatría, el tiempo que tardo yo entre que empiezan mis síntomas a que me empiezan a dar un medicamento puede pasar entre 7 y 14 años, por ejemplo. Pero eso no lo es todo. Una vez que me valoran, si yo regreso a mi sitio de origen y sigo viviendo situaciones de violencia, de falta de acceso a ciertos alimentos, si yo tengo problemas, estoy viviendo en una situación en donde la sociedad en la que vivo no me permite desarrollarme de manera óptima o acceder de forma oportuna al tratamiento de otras enfermedades que tengan que ver con la salud general, pues obviamente por más medicamento que yo tenga, por mucho que me lo den, yo no voy a recuperar mi funcionalidad. Eso sí quiero puntualizarlo. Yo sé que ustedes, y de verdad yo aprecio y lo celebro y valoro mucho que levanten justo la voz por el desabasto de medicamentos, pero también es importante saber que para que mejore la salud mental en el país también no es solamente que haya psicofármacos, tiene que haber muchísimas otras condiciones de la sociedad, del entorno socioeconómico cultural de los individuos para que pueda mejorar la salud. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo esquizofrenia, ¿no? Y para esquizofrenia, que fue muy sonado en esta cuestión del desabasto, yo necesito clozapina, porque además mi esquizofrenia no responde a otro tratamiento más que a clozapina. Entonces, yo, estando con clozapina, puedo no tener los síntomas agudos, pero eso para nosotros en salud mental no quiere decir que este individuo esté al 100%. Este individuo estará al 100% una vez que se tome la clozapina y que la clozapina y el resto de las estrategias de rehabilitación del enfermo psiquiátrico o del enfermo en salud mental permitan que este individuo recupere la funcionalidad en cualquiera de las esferas de su vida. Es decir, no queremos usuarios que solo tomen el medicamento y no puedan recuperar sus actividades, no solamente en este sistema productivo capitalista de que regresen a trabajar, ¿no? Muchas veces recuperar la funcionalidad tiene mucho que ver con volver a tener amigos, ¿no? Volver a tener una pareja o poder participar en las actividades básicas de la vida diaria. Hay alguien que tiene levantada Sí. la mano. Bueno, Ale, adelante, porfa. Sí, bueno, hablando de clozapina, en este caso yo quiero contar un poquito lo de mi hijo. Pues Ulises ya había tomado el año pasado olanzapina, risperidone, quetiapina, unos inyectables también. Entonces llegó el momento en el que se puso mal y estuvo casi 2 meses internado. Y lo único que le cayó bien y le recuperó su vida, como dice usted, ya se normalizó y volvió a ser el muchachito que era antes, fue con clozapina. Llega el desabasto. ¿Y qué nos dice el psiquiatra? No podemos arriesgarnos a que vuelva a caer en crisis, porque o se te mata o los mata a ustedes, pues no. Esa es una realidad, hablando de casos muy severos, ¿no? Es una realidad que pues, ni el psiquiatra, y yo traté con 4 psiquiatras, ninguno estuvo de acuerdo, no, no podemos, ya probamos con todo, ya probamos con terapia, ya estuvo internado casi 2 meses con sus terapias, con yoga, integrándolo ahí mismo en el hospital, y clozapina, wow, fue algo que le cayó súper bien, y nos tocó buscar medicamento en Estados Unidos. A nosotros los papás, incluso a los médicos de acá de Hermosillo, mandaron a sus enfermeros a Tijuana para que compraran medicamento de San Diego. O sea, gracias a este proveedor que mandó de San Diego a Tijuana, todas las personas que consumían clozapina aquí en Hermosillo, pues pudieron adquirirlo, porque de la noche a la mañana quedarte sin un medicamento que sabes que si no se lo das a tu hijo, todo lo que gastas en dinero, en hospitalización, porque gastamos casi alrededor de 200,000 pesos nosotros, sin dejando de lado el dinero.
todo lo que él se lastimó, lo que se golpeó y la crisis en la que entramos la familia de verlo a él en ese estado, todo eso se iba a perder, me dice el doctor. Si nosotros nos arriesgamos a meterle otro medicamento que ya tomó, es un proceso, lo tienes que volver a internar, porque ya sabemos cómo es, cómo se pone. Entonces, se pierde todo eso. La pregunta es, ¿por qué el gobierno, por qué las autoridades no anticiparon eso antes? ¿Por qué no tuvieron un plan emergente, un plan B para esas poquitas personas que tienen esa falta de que ¿cómo se le llama? Esquizofrenia refractaria, Ujú. pero que realmente, o sea, Y no son somos, poquitas, híjole, Ale, no son no, poquitas, no, estamos hablando de muchísima gente y no nada más de sí, esquizofrenia, estamos hablando de gente en trastorno depresión, bipolar, así o como dice sea, la doctora, todos los trastornos tienen ese punto final que es resistente, ¿no? No nada más estamos hablando de una así esquizofrenia es. resistente, sino una Y que depresión por supuesto a una fuerte, madre, una ansiedad fuerte, o sea, son todos, sí, a una no hermana somos nos duele, pues, o poquitos, ¿no? sea, Sí, sí, yo es algo que he platicado mucho con Elías, ¿no? Lo platicamos en su momento. Nosotros, antes de que ocurriera lo de Psicofarma, en el mes de noviembre y diciembre, digo nosotros porque finalmente, aunque yo no me encargo de las compras, y yo no soy el INSABI y no soy tampoco COFEPRIS, pues somos sector, ¿no? Entonces, creo que como sector debemos de asumir la responsabilidad que nos corresponde. Entonces nosotros en el mes de noviembre se buscaron otros proveedores de estos psicofármacos, específicamente hablando de clozapina. Se buscó en el mes de noviembre del 22 un proveedor de la India. Este proveedor de la India nos había asegurado que toda la demanda o lo que nosotros habíamos pedido iba a llegar. El gran tema es que en temas regulatorios, México tiene ciertas como características. Imaginemos algo, por ejemplo, México tiene en términos regulatorios como una política de regulación muy estricta como la de Norteamérica, específicamente Estados Unidos, y medicamentos que se pueden comercializar, porque esto es un ejemplo que ha ocurrido en Sudamérica. Por ejemplo, este proveedor de clozapina de la India se distribuye muy bien en América del Sur y Centroamérica sin ningún problema y los estándares de bioequivalencia en las pruebas de laboratorio estaban bien, pero había otros temas administrativos que tienen que ver con el tema regulatorio de la India que probablemente no se habían advertido desde la parte de la compra, ¿me explico? Entonces, cuando llega lo de Psicofarma en el mes de marzo, pues obviamente se contaba con la idea de que ya se había comprado, porque de hecho ya se compró, la clozapina a la India. El tema ya ahí tuvo que ver con temas aduanales, tanto de la India como de nosotros, que ahí sí yo no sé los términos adecuados, ¿no? Los términos correctos para definirte esto. Ahora, esto es una. La otra es, algo que sí es importante mencionar, y a mí me da mucho gusto que ahora estén presionando a la empresa, ¿no? Es que lo que nosotros descubrimos es que Psicofarma sí tenía en sus bodegas, porque algo que se tergiversó muchísimo es que supuestamente Cofepris había cerrado todo Psicofarma. En realidad no es así. Cofepris no permitió que siguieran operando 3 plantas de Psicofarma. Psicofarma tiene muchísimas más plantas porque el negocio de Psicofarma no es principalmente en nuestro país. Psicofarma recibe más compras de Centroamérica, más que de nosotros, por el costo de su medicamento. Entonces, no, con 3 plantas que son chiquitas, que están, una en Tlalpan, una está en División del Norte y la otra está por el norte de la ciudad, que no me acuerdo cuál es ahorita. Con estas 3 no solventas toda la producción que tú requieres ni siquiera para el país. Lo que se descubrió es que en esas 3, cuando estaban resguardadas para que no se pudiera seguir la producción, había en las bodegas, pero Psicofarma decidió no venderlo. Sí, esto es un tema que yo creo que no es algo novedoso, ¿no? Y que sí es importante que ustedes lo sepan porque Bueno, en porque el sabíamos mundo... que estaba confiscado, esa es la palabra correcta, estaba con sellos incluso. No, en esas 3 sí, pero tienen otras bodegas en donde ese medicamento no estaba, porque nosotros pedimos
un número de lotes para que se supervisara. Eso sí es importante porque yo a lo que quiero llegar es que es una corresponsabilidad, por supuesto, Sí, claro, o sea, sí. entre la industria y nosotros, por Sí. supuesto, pero que también a cada quien le toque lo que le corresponda. Una falla en la planeación siempre le pega al usuario final, que ese es a lo mejor lo que nosotros no advertimos, ¿no? Como sector. Una falla en la planeación y demás. Pero otra realidad también es que las industrias, la industria farmacéutica en el mundo, y no es una excepción en nuestro país, sí pueden desestabilizar una población. Y O sea, bueno, aquí doctora, fue la evidencia. Adelante. gracias. Tengo unos comentarios y al final quisiera Sí, terminar con terminar mi participación con una pregunta. sí. Solamente para que usted lo sepa y la gente que nos escucha lo sepa, el colectivo no es de ningún color, es apartidista, nos movemos Sí. con recursos propios y bueno, dicho esto, le quería comentar de ese porcentaje menor que comenta usted, que ya lo comentó Ale, bueno, ese porcentaje menor que ya incluso alguna compañera del colectivo nos llama daños colaterales, esos pequeños daños colaterales que así nos dice, que nos dice ella, y que a lo mejor así nos vio Psicofarma, nos vio COFEPRIS, nos vio Secretaría de Salud. Hay gente que cayó en cama con daño cerebral irreparable. Hay gente que ha ido a meter sus amparos y el mismo abogado le dice, lo que tú me estás platicando, la depresión que tú me estás platicando se escucha como a síntomas que puedes obtener mejoría con otro medicamento. Y no es así, usted lo sabe. Me cae un medicamento bien, ya no le puedo mover, ¿ok? Ese es un tema que nosotros es una barrera que hasta la misma sociedad nos dice, es una depresión, pues ahí está la fluoxetina, ese video que se hizo tan famoso de esta pobre señora en donde pelea por su fluoxetina. No es una Tootsie Pop que se pueda cambiar de la noche a la mañana. Y por último, comentarle sobre la rehabilitación que usted nos dice, que una persona con esquizofrenia, por ejemplo, necesita esa rehabilitación. Incluso todas las personas con un daño neurológico o trastorno mental la necesitan. Esa rehabilitación, el gobierno no nos la da. Ni siquiera nos da citas mensuales. Para empezar, para ir a un psiquiatra del sector público, las citas están de 3 a 4 meses. Entonces, mucho menos podemos platicar ya de una rehabilitación. La rehabilitación la damos las familias con el amor y con recursos propios, que no es nada barato. Dicho esto, voy a terminar con mi pregunta, para que se quede y me la conteste cuando usted pueda. Ahorita que mencionaba lo de otros países atendiendo nuevas directrices internacionales, la pregunta es, ¿gran parte de la estrategia a seguir en el país es sustituir el uso de psicofármacos por otro tipo de tratamientos, por ejemplo, paliativos? Es decir, lo que también significaría, la intención es disminuir la producción y consumo de medicamentos que contienen sustancias de alto riesgo. Muchas gracias. No, y de una vez la contesto para que no se nos quede nada en el tintero. No, al contrario, yo sí quisiera que a partir de toda esta estrategia que viene en salud mental y adicciones, porque es importante señalar que hubo a nivel público 40 años de rezago, ¿no? En donde no se tocó para nada, ni nada, o sea, no se hizo absolutamente nada en política pública que tuviera que ver con la salud mental. Bien. Obviamente esos 40 años de rezago no se van a recuperar en un sexenio, o sea, sería absurdo y te mentiría si yo te digo que se van a recuperar en un sexenio. Se tienen que empezar a sentar las bases para que eso suceda. Lo que sí ocurrió fueron 3 elementos que aseguran varias cosas. Lo primero es que en este sexenio, en esta administración, a partir de el 22, porque no fue antes, fue el 22, se aumentó la cantidad de medicamentos que compró el sector salud para que fueran disponibles en el sector público para los usuarios, e incluso se solicitaron nuevas moléculas como por ejemplo medicamentos que se llaman medicamentos de liberación prolongada, o antes se llamaban medicamentos de depósito, que se usan en las guías de práctica clínica actuales, y es lo mismo que están usando los gringos y que usan los ingleses. Se compró y lo tenemos en el sector público. Lo que también pasó es que se echó mano o se amplió la oferta de ciertos psicofármacos para tratar o para que hubiera mayor como
criterio, ¿no? Y que no se le diera siempre fluoxetina, y que si el paciente requiere algún otro medicamento porque los síntomas que tiene orientan más a que se mejoraría con otro medicamento y que no, bueno, solo tenemos fluoxetina, como siempre pasa, ¿no? Solo tenemos fluoxetina y aunque necesites otro, te vamos a dar fluoxetina. No. La Doctora, inversión en psicofármacos, espérame, la inversión en psicofármacos aumentó. No quiere decir que el gobierno haya hecho una reducción. Eso sería, aunque la población es poca, no quiere decir que la proyección que tenemos de problemas que van a seguirse presentando después de COVID, y sobre todo que tenemos muchísimo problema hay un repunte de comportamiento suicida en población adolescente. Nosotros no podemos quedarnos pensando que la solución es reducir la oferta de psicofármacos, no. En todo se tiene que ampliar los servicios, tiene que, como se está haciendo, está aumentando la demanda, la oferta de los psicofármacos disponibles, está aumentando la oferta de las unidades de atención, que eso va a hacer que los tiempos de espera para el especialista haya una reducción, porque los pocos especialistas que tenemos están sumamente saturados. Solo tenemos 4.500 entre 5.000 psiquiatras en el país, y de esos solo 2.000 trabajan en el sector público, porque no les interesa trabajar en el sector público, porque es otra realidad que la Secretaría de Salud no es atractiva laboralmente para los médicos recién egresados y les va muy bien en su consulta privada. Otra cosa que está ocurriendo es que se están habilitando servicios con personal no especializado en salud mental, es decir, que en urgencias el médico urgenciólogo, el médico internista pueda valorar a estos pacientes en los servicios de urgencias en el sector público. Entonces, sí entiendo como este tema de la rehabilitación, esto es un gran pendiente, pero que antes de que existan estos insumos para que el gobierno pueda dotarlos, se requieren estructurar los servicios, y es lo que se está haciendo desde la comisión. Adelante. doctora, usted mencionó hace unos momentos de una compra de medicamentos o de insumos o de sustancias en el año 2022. Y además de esos insumos, mencionó también la compra de medicamentos como de apoyo, de soporte. ¿Podría mencionarme por lo menos algunos nombres de qué medicamentos fueron comprados? Se compró clozapina de la India, se compró carbonato de litio Argentina, se compró amitriptilina también a la India, imipramina, también se compró aloperidol en solución, porque eso también estaba, se compró, cuando yo te digo que se compra es que nosotros, o sea, tenemos el recurso que se compra y tienen las empresas ciertas fechas de entrega, ¿no? Que nosotros ya lo compramos, o sea, ya se compró. Lo que pasó después para que ¿Ya la les empresa entregaron? pudiera entregar, no nos han entregado todo. Ya nos entregaron clozapina, y ya hay clozapina. Si tú te fijas, también hay clozapina de Sinton, que esa fue otra de las cosas que ocurrió en el país, que un nuevo laboratorio, por primera vez, un laboratorio distinto a Psicofarma, empezó a producir clozapina y salió su nuevo... Perdón, ¿se refiere usted al medicamento Cicrep? Ajá, a Cicrep, que es de Sinton, es otro laboratorio. Y está enterada la Secretaría de Salud que muchos pacientes que tomaban clozapina de Psicofarma reaccionaron de muy mala manera a la toma de Cicrep, aún en la misma dosis. ¿Tienen ustedes ese reporte? Ese reporte no lo tenemos. Porque ese reporte, efectivamente eso fue lo que ocurrió entre los pacientes que toman clozapina, y me refiero a dosis bastante fuertes de clozapina en enfermedades como la esquizofrenia refractaria o resistente al tratamiento, y no tuvieron mejoría con la toma de Cicrep del laboratorio Sinton. ¿Lo saben ustedes? No, pero ahí hay varias cosas importantes, porque si no se puede prestar a mala interpretación. Lo primero es que nosotros somos médicos, ¿no? Los médicos todo lo basamos en escalas clinimétricas. Las escalas clinimétricas quitan la subjetividad en la respuesta o no respuesta de alguna terapia, algún insumo terapéutico. Sea que tú le des algún psicofármaco, sea que lo estés rehabilitando, sea que le des rehabilitación no sé cognitiva o que le des terapia electroconvulsiva. Cualquiera de esos, nosotros tenemos escalas clinimétricas. Lo que pasa, si nosotros no nos enteramos porque no lo tenemos reportado, nosotros tenemos una plataforma en donde se reportan estos eventos que se llaman eventos adversos.
Los eventos adversos a los psicofármacos nos permiten que nosotros hagamos una investigación para ver cuál es la causa de que este fármaco esté dando tantos eventos adversos. Para eso está sistematizado, y la duda que yo tengo es, ¿en dónde han ocurrido? ¿Qué escalas clinimétricas utilizaron para saber que no había mejoría? ¿Cuál fue la escala clinimétrica que fue la basal? Y si esto no ocurrió, sí es importante que se sistematice para que llegue a nosotros, porque, por ejemplo, solo el hecho de decir respondieron mal, para nosotros no es un criterio así solo ese, para decir respondieron mal. ¿Por qué? Porque hay muchos factores incluso inherentes a la calidad de la clozapina de psicofarma que pueden estar influyendo en que con Cicrep no hayan respondido como esperábamos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo le doy a un paciente una clozapina de psicofarma que yo no estoy asegurando que la cantidad del componente activo es la que necesita, y entonces viene otro laboratorio que sí tiene la cantidad de componente activo y yo se le estoy dando la misma dosis que se la daba de la de psicofarma, hay ciertos efectos que son efectos adversos que tienen que ver con la sobredosificación y dan un efecto que nosotros llamamos como de rebote. Entonces, sí es importante, porque yo entiendo toda su molestia, o sea, de hecho, entiendo todo este enojo, pero para mí estos foros son sumamente importantes porque de pronto se tienen ciertas ideas que para nosotros es importante que la población sepa que si tú tienes un efecto adverso con cualquier medicamento al que hayas cambiado de laboratorio, se tiene que reportar por las vías conducentes para que nosotros, desde la política pública, podamos generar las estrategias correctivas y podamos decir, ¿sabes qué, Sinton? Tu clozapina necesita exponerse a tal y tal cosa. Pero si nosotros no lo sabemos y si solo se queda con que les cayó muy mal, esta información nosotros no la teníamos. De hecho, nunca ni siquiera me llegó ningún reporte de mis unidades que tienen Sinton, de los servicios de las unidades de cuidados especiales, en donde se monitorizan estos pacientes que tienen la clozapina de Sinton, porque esa fue la que nos llegó de esos reportes. Sí me gustaría saber cuáles fueron los síntomas. Uh-huh. Adelante, Vina. Tengo una situación también aquí respecto a el manejo y el tema de la importación de diversos medicamentos, no únicamente clozapina, sino importación de medicamentos. Uh-huh. No tiene mucho tiempo que el doctor Alejandro Sbarch mencionó en una entrevista que hay un formato en línea dentro de la página de Secretaría de Salud, en donde COFEPRIS da a conocer que un particular puede importar medicamento de forma individual para su consumo. No obstante, aquí sí me brinca un poquito y quiero decirle la razón de por qué me brinca, porque para la Ley General de Salud, el único que puede importar medicamento, ya sea el completamente elaborado, completamente empaquetado, o incluso importar el medicamento, el insumo para fabricar el medicamento, es la propia Secretaría de Salud, no el particular. Ahora, en el tema tan específico y tan delicado de que estamos hablando de un medicamento que se considera psicotrópico, según el artículo 245 en sus diversas fracciones, que en este caso para nosotros pacientes o familiares de pacientes estamos en los incisos 3º y 4º, que son los medicamentos que tienen un uso médico y que no representan un problema grave a la salud pública, porque hay que ser muy claros, los enfermos mentales o las personas que tienen padecimientos psiquiátricos o neurológicos son pacientes, no son adictos, no somos adictos a una sustancia, necesitamos un medicamento en específico para tratar nuestros síntomas. Entonces, sí me brinca que salga el doctor Sbarch, titular de la COFEPRIS, a decir, pueden importarlo. Menciónenme ahí, por favor, sáquenos de esta duda, ¿qué pasó ahí? Ok, yo no puedo ser como responsable de lo que emita el doctor Sbarch, pero desde mi conocimiento, un particular no puede importar un psicofármaco que sea considerado del grupo 3 y 4,
¿Por qué? Porque hay ciertos mecanismos de farmacovigilancia y de regulación sanitaria que no permiten que el individuo, porque si no, entonces cualquiera podríamos mandar a traer, no sé, lisdesanfetamina que se quitó del mercado hace muchísimos, como 4 años, y que era muy funcional para muchos pacientes con TDA. Muchos de mis pacientes respondían súper bien y con una dosis muy buena e incluso mejoraba mucho la parte cognitiva. Pues yo les diría, ve y tú impórtalo. O sea, no puedo ser responsable por lo que él diga, pero sí puedo ser responsable por lo que yo diga. De acuerdo a mi conocimiento, no es posible que una persona de a pie pueda generar, pueda importar esto, porque además para poder importar ciertos insumos, y más si se trata de medicamentos psicotrópicos del grupo 3 y grupo 4, se requieren ciertos permisos y se requiere tener cierta formación y ciertas autorizaciones como responsable sanitario, ¿no? Entonces, está muy, muy difícil. Imaginemos que eso se pudiera, incluso a veces ni siquiera los hospitales privados que tienen farmacia autorizada y tienen responsable sanitario pueden hacerlo porque se requieren de otros mecanismos de supervisión que solo la Secretaría de Salud puede dar. Entonces ahí sí que quede como claro para las personas que les escuchan, ¿no? O sea, que eso no es posible. Ahora, sí, yo creo que hay que hacer mucha psicoeducación, porque yo sé que mucho a lo que ustedes se han enfrentado es a los cuestionamientos incluso de meritar que si tienes depresión no te puedes tomar cualquier medicamento, ¿no? Yo creo que esto es mucha psicoeducación a la comunidad de todas las personas que tienen un problema derivado de la pérdida de la salud mental o que tienen algún trastorno mental grave, son personas que tienen un problema de salud. Ya bien dice la OMS, no hay salud si no hay salud mental, o sea, sin salud mental no hay salud. Es decir, una de las estrategias que estamos haciendo de regresar es que en todas las unidades, todos los médicos deben de tener la competencia para entender que si tú te enfermas de depresión, te enfermas de ansiedad, tienes estrés postraumático o tienes algún trastorno mental grave como esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno bipolar, es como si tú te enfermaras de diabetes, es como si te enfermaras de hipertensión. Son enfermedades crónicas no infecciosas que alteran la funcionalidad del individuo y que además repercuten en muchas actividades que él realiza. Entonces se debe de tratar igual que cualquier otro padecimiento. Y como todo, hay pacientes que con diabetes pueden responder a metformina, que es lo más frecuente, ¿no? Pero hay pacientes que no, que requieren otro tipo de medicamentos que son nuevos porque no existen enfermedades así de forma global, existen enfermos, y más en salud mental. En salud mental es importante que la población lo sepa. En salud mental ningún paciente es igual a otro. Las presentaciones pueden parecerse, pueden a lo mejor tener algunos rasgos en común, pero jamás va a ser un paciente igual a otro. Por eso es que no a todos los pacientes que tienen esquizofrenia refractaria a tratamiento, no todos responden con el mismo medicamento, ni con la misma dosis. Entonces, eso es importante porque de pronto se piensa que desde nosotros, desde el conocimiento que nosotros tenemos de la Secretaría de Salud, no lo sabemos. Y sí es importante que ustedes sepan que la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones se constituyó apenas el 29 de mayo de este año. Estuvimos luchando muchísimo porque esto se sucediera, porque quiere decir que todo el expertise técnico y todo lo que yo les estoy diciendo queda en una sola instancia que es normativa y que se tiene que vincular con la COFEPRIS, con ahora Bienestar, que ya no es Insabi, antes de que nos suceda el problema. Algo que yo le comenté a este Ale Telles es que a nosotros nos involucraron en el tema, Elías, perdón, se me olvidó, perdón. A nosotros nos involucraron en el tema de todo esto de COFEPRIS y todo lo demás hasta que hubo ya febrero, marzo. Hasta ese momento nos pidieron opinión al respecto. Antes era la parte técnica, o sea, de decir, este medicamento es una nueva molécula, tráete a tus expertos, ¿no? Y que tus expertos nos digan qué otras moléculas debemos de agregar al cuadro básico de medicamentos de psiquiatría. Eso es importante porque ahora al existir la comisión sí tiene atribuciones para decirle a COFEPRIS y a quien sea, antes de tomar cualquier decisión definitiva me tienes que consultar porque yo sé cómo están
los usuarios en términos de necesidad de demanda, ¿no? Entonces, eso es importante. Creo que alguien había levantado la mano. Ale. Yo. Bueno, primero voy a dar el comercial y después quiero hacer una preguntita. Sí. Bueno, pues para todos los que están escuchando y han llegado hasta aquí, es momento de invitarles a que nos sigan en nuestras páginas de Facebook, en todas las páginas, tanto Facebook, TikTok y Twitter, Instagram y también en Spotify, ¿no? Estamos con el podcast, como Medicamentos para Mentes Libres. Hay otra página alterna en el Facebook que se llama Alto al Desabasto. Y nos puedes encontrar para cualquier consulta, un mensaje o una pregunta a los números 5533 7844 35. 5544 8163 44. Y pues como colectivo estamos aquí para apoyarnos y para ayudar a todas las personas con algún trastorno. Doctora, pues efectivamente lo que dice que COFEPRIS tiene que avisar, tiene cualquier cosa que vaya a hacer, o sea, referente a esto de medicamentos, por supuesto que es muy importante que avisen, y es lo que yo no entiendo, o sea, si ellos sabían que todavía no tenían el medicamento, que ya lo habían pedido, como dice clozapina y otros medicamentos, y no les iba a llegar, y aún así cierran Psicofarma, sabiendo que nos iban a dejar de la noche a la mañana sin medicamentos. ¿Cómo no se tentaron el corazón? En este caso, COFEPRIS, porque ustedes no estaban, me imagino, enterados, ¿no? De la decisión de esto, creo yo. ¿Cómo no se tentaron el corazón para decir, pues es que hay que avisar a la población para que los psiquiatras pues vayan viendo qué van a hacer, cómo van a hacer cambio de medicamento? Porque de la noche a la mañana este grupo, este colectivo, que en aquel entonces éramos 200 personas, nos movimos y encontramos medicamento de San Diego. Encontramos la solución que creo yo que ustedes, que más bien las autoridades, en este caso COFEPRIS, Secretaría de Salud, debieron ver hecho. O sea, ok, no podemos dejar a los pacientes sin medicamento porque tanto el gobierno se supone que es el que vela por los derechos de nosotros, ¿no? De los pacientes. Y atentaron contra un derecho. O sea, ¿cómo puede haber justificación para una mamá que ve a su hijo sufriendo, para una hermana que ve a su hermano en terapia intensiva, con operación cerebral, ya con no sé cómo está Jordi, creo que ya no está caminando, ya tiene afectación en su cerebro? Daño cerebral. Híjole, no hay justificación para eso, porque si nosotros, siendo poquitas personas, encontramos una solución, nos abastecimos de medicamento americano, ahora Secretaría, ahora COFEPRIS, que tienen las posibilidades, las herramientas, no hicieron nada. Y hasta la fecha, estamos sin clozapina en Hermosillo, hasta la Ale, fecha mucha gente en seguimos comprando. En Mande. Ciudad de México, recuerda hace 10 días esta No persona que hay. lo internaron en el FRAI por intento de suicidio, lo dan de alta y le dicen, su receta es clozapina. Ah, sí, ¿me la puedes vender, Fray? Ah, no, no tengo, consígala afuera. Hace Yo estoy menos de 10 amparada. días. Yo estoy amparada y ¿qué me dicen a mí? No hay. Ni te la puedo traer de otra parte. No hay clozapina. Entonces, híjole, uno como mamá y como hermano buscamos, o sea, a ver, señor, hubo un psiquiatra aquí en Hermosillo que, como le digo, mandó a su enfermero con todas las recetas de aquí de los pacientes de Hermosillo y se trajo varias cajas de San Diego, ¿no? Y gracias a este proveedor se surtió Ciudad de México, se surtió Guadalajara, se surtió Tijuana. Entonces, esa diferencia hubiese hecho, bueno, eso hubiese hecho la diferencia si ustedes como autoridades nos hubieran contemplado, señores, no va a haber medicamento, vayan con su doctor, porque yo tengo, por ejemplo, yo voy con doctor particular, porque aquí en el IMSS las citas no están para 4 meses. Yo tengo 6 meses esperando una cita para el neurólogo y es hora que no me hablan, pues. No sirven. Sabemos que esas consultas tan desfasadas no funcionan cuando una situación es crítica, ¿no? Yo creo Lo que eso mismo, hubiese sido muy bueno de parte de las autoridades, que hubiesen contemplado los derechos de nosotros, de los pacientes. Sí, yo creo que eso no tiene una justificación. Cuando nosotros somos servidores públicos, nosotros como servidores públicos tenemos determinada responsabilidad, ¿no? La responsabilidad que tenemos deriva de nuestras funciones.
Y entre las funciones que está de manera general como servidor público es hacer una planeación y proyecciones, con la finalidad de, eso entra en análisis de riesgos. Riesgos para la operación, riesgos para que lleguen las cosas al usuario final y demás. Yo entiendo perfectamente, esto no tiene una justificación. La forma o el motivo por el cual ellos lo hayan hecho de esa forma, honestamente la desconozco, pero sí empatizo totalmente porque no solo a ustedes como un enorme colectivo que, insisto, yo les valoro mucho y les aplaudo que levanten la voz y que la sigan levantando y que no quiten el dedo del renglón, porque incluso mis pacientes que no tienen otra forma, por ejemplo, afortunadamente, usted puede acceder, ¿no? al paido psiquiatra particular o pudieron tener esta forma de comprar el medicamento que venía de San Diego. Pero también en nuestras unidades, por ejemplo, el Fray Bernardino, el Juan N. Navarro, los hospitales públicos de salud mental, en donde llegan estos pacientes que no tienen otra opción, es eso o eso, también estuvieron sufriendo mucho. Y entonces para nosotros, como sector de atención en salud mental, estuvimos en una crisis también, porque pacientes que teníamos hospitalizados no mejoraban, ¿no? A pesar de que les dábamos alguna, porque ya era un criterio de refractariedad, o sea, ya son pacientes que definitivamente requieren ciertas estrategias. E incluso hay pacientes que además de requerir clozapina, funcionaban con clozapina y litio. Era la única combinación que les quedaba, por ejemplo. Y si no lo teníamos, pues no había otra opción. Se les daba terapia electroconvulsiva, ¿no? Que es una cosa que está muy, muy estigmatizada, pero que en la evidencia científica funciona bien. Pero les das unas sesiones y el seguimiento, ¿qué? O sea, si no existe el medicamento. En ese sentido, sí, yo sé que no hay una disculpa válida, ¿no? O sea, yo creo que hay una enorme responsabilidad de nuestra parte como sector. Sin embargo, esto también para nosotros, o por lo menos para la comisión, deja una enorme enseñanza, ¿no? No podemos volver a poner a la población en esta situación. Necesitamos generar proyecciones, necesitamos hacer planeación, sobre todo porque si bien es cierto, ahorita pasó esto, la OMS proyecta que después de COVID, muchos pacientes o muchas personas que llegaron a tener COVID, ya sea moderado o severo, incluso las severas que estuvieron en terapia intensiva y que afortunadamente sobrevivieron, se proyecta que puedan tener deterioro cognitivo, que empiezan a tener fallas en su memoria, en su concentración y demás. Y entonces se están proyectando que más o menos para 30 años vamos a tener más pacientes con problemas derivados de la pérdida de la salud mental. Y si nosotros no vamos preparando nuestras instituciones, no vamos optimizando nuestros servicios, no vamos enseñando a la población a que los problemas de salud mental son un problema de salud y que los mismos médicos que se encuentran en atención en los centros de primer nivel, segundo y tercer nivel comprendan que se debe de atender igual que otra patología, lo que va a pasar es que en ese tiempo nuestros servicios van a seguir siendo insuficientes. Entonces, la tarea está de todos, desde las organizaciones de la sociedad civil como ustedes, que no tienen un partido, que su función es esta, o sea, justo lo que están haciendo en este momento, difundir la información, no quedarse callados y cuestionarnos lo que nos tengan que cuestionar, no quitar el dedo del renglón y presionarnos en lo que nos tengan que presionar, porque esa es la función de las organizaciones de la sociedad civil. Mi función no nos puede volver a pasar esto que nos pasó ahora, ¿no? Que nos agarrara con los dedos en la puerta sin planeación alguna. Pero también es la vinculación con ustedes, o sea, que ustedes también vayan siendo un monitor. Por ejemplo, me parecía muy interesante lo que nos decían hace rato, ¿no? ¿Usted sabía que no respondieron y pasó esto? No, no lo sabía, pero a mí sí me interesaría saberlo, porque desde mi función sí tengo la facultad de decir, oye, espérate, necesitamos que a Sinton le hagan más pruebas y saber exactamente qué está pasando con este medicamento que no les cayó bien. Necesitamos tener un canal de comunicación sumamente estrecho, es decir, vernos como un equipo, no como enemigos. Sabemos que esto que ocurrió, ¿no? Con la secretaría fue muy desafortunado y los metió en muchos aprietos. Ocurrió lo de Jordi, yo estuve muy de cerca del caso de Jordi. Y sé todo lo que ha ocurrido. Y la verdad es que eso fue una parte. Hubo otros pacientes que nosotros tenemos en la hospitalización que son pacientes que
uno llega a empatizar muchísimo con estos pacientes porque como psiquiatra a veces te conviertes en el médico de cabecera de ellos, porque otros médicos no los quieren ver, ¿no? O no sé. Entonces, muchos de nosotros, de nuestros pacientes que no estaban en el colectivo, también la pasaron mal y también sufrieron. O sea, y el hecho de que nosotros empecemos a generar puentes en donde sociedad civil y el sector público nos veamos como un equipo que tiene que presionar también a las instancias conducentes, donde nosotros ya no alcanzamos, donde nuestro nivel de competencia no da, eso es sumamente importante. O sea, por eso que yo celebro mucho, o sea, que estén acá, que levanten la voz, que nos digan. Nosotros, bajo ninguna circunstancia, la CONASAMA jamás se va a sentir agredida porque sabemos que también tenemos, cuando tú tomas un cargo como servidor público, tienes una enorme responsabilidad. Y la enorme responsabilidad es que esto no vuelva a suceder, por ejemplo, nosotros que ya vivimos ese fenómeno. Pero otra responsabilidad es que para los que no pueden acceder a servicios privados, también está ahí el recurso. Que eso es otro gran tema que en algún momento platicaremos de todas las personas que estuvieron también en una situación sumamente compleja y que tampoco pudieron ir a comprar el medicamento a San Diego, porque si tú te das cuenta, nosotros regresamos a este punto en el que también el desabasto puso en evidencia que en nuestro país, la salud mental sigue siendo un tema de privilegio. Y no estamos hablando de privilegios de la gente que solo tiene dinero, ¿sabes? O sea, tiene que ver con muchos otros privilegios de acceso y de condiciones sociales y de condiciones estructurales del sistema social Doctora, que permiten Doctora, una... Sí, rapidito, Vina, nomás antes de que se me pase. sí. No fuimos a San Diego, en Tijuana nos los dejaron, bueno, de San Diego, así, pues, comprarlo. pero el medicamento realmente era relativamente barato porque era un gramaje más alto. Incluso gente de escasos recursos como Blanca, vendieron cosas de Tijuana, vendieron sus cosas para poder, porque pues te quedas sin clozapina, por ejemplo, ni modo, vendo lo que tengo, pero a mi hijo no le va a faltar el medicamento. Gente de escasos recursos compró el medicamento allá que lo trajeron a Tijuana y era un medicamento relativamente económico porque era un gramaje pues más grande, Claro, ¿no? pero ella estaba en Tijuana y entonces estamos hablando de condiciones estructurales, porque si tú no le puedes pedir esto a una persona que vive en Chiapas, por ejemplo, que está en la frontera sur. No los mandaban por paquetería, de hecho. O Sí, o sea, sea, ahí incluso vimos. el tener acceso a ustedes, o sea, el tener acceso a ustedes, al colectivo para recibir esta ayuda, también se trata de un tema estructural. O sea, hay pacientes que tenemos nosotros que ni siquiera tienen acceso a un teléfono celular por el tipo de pobreza en la que viven. Esa Sí, es la parte que yo quiero como más o menos evidenciar que sí, lo que hace el colectivo es sumamente valioso porque de forma indirecta está llegando a estas personas que definitivamente por cuestiones estructurales no pueden tener incluso el privilegio de vincularse con organizaciones de la sociedad civil. ¿Por hay qué? mucho Porque trabajo su entonces entorno no les que da. hacer en Sí, sí, por adelante. supuesto. Mucho trabajo. Vina, Doctora López, sí, ahorita ya usted como titular de la CONASAMA, que fue recientemente creado por decreto, titular, ¿verdad? El O del titular área es de... el doctor Juan Manuel Quijada Gaitán. Él es el Gracias. comisionado nacional. Ok, gracias. Dentro de su ley hay 7 artículos nada más. Y el Ejecutivo Federal, en este caso el presidente de la República en turno, tiene 180 días naturales para crear el reglamento. Ya sabe, la ley es el qué y el reglamento es el cómo lo vamos a aplicar. Pero dentro de su artículo 7º, el titular de la CONASAMA tiene la facultad de un manual de organización. Esto ya lo están trabajando, ya están Sí, tomando en cuenta qué se requiere, cómo se requiere, para quién se requiere. mira, nosotros ya en nuestra atribución está elaborar el reglamento. El reglamento ya está en la oficina de la abogada general, porque lo primero que ocurre, como se fusionaron 3 instituciones, como sabes, se fusionó el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, los Servicios de Atención Psiquiátrica y la Comisión Nacional contra las Adicciones. Lo primero que ocurre es, se manda el reglamento, la oficina de la abogada general hace lo conducente, se manda a Función Pública y Función Pública lo regresa para que nos puedan autorizar algo que se llama estructura espejo. Una vez que se hace la estructura espejo, se empiezan a generar todos estos manuales de la nueva estructura. Nosotros estamos esperando a que Función Pública nos regrese ese reglamento que nosotros cumplimos en tiempo y forma, ¿no? En estos 90 días que se cumplieron el 29 de septiembre y que nos dieron, en algún punto había de que en teoría nos iban a regresar la observación.
son 30 días, de 30 a 50 días naturales para función pública, para que nos lo regrese. Todavía estamos en tiempo porque lo entregamos en la fecha acordada. Todo eso, Perdón, ¿conoce la CONASAMA a estas alturas de cuánto presupuesto va a recibir para atención de adicciones y para atención de salud mental? En este momento lo que te puedo decir es que el presupuesto es el mismo de hasta lo que nosotros conocemos. O sea, se fusionaron 3 partidas presupuestales. El E023, que es de salud mental, el E025, que es de adicciones, y el E018, que tenía que ver con política pública en salud mental. No se quitó nada. Todos esos 3, los mismos que ya existían, se sumaron hasta este momento, es lo que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque el ejercicio 24 ya se autorizó, digamos, y lo que se autorizó para nosotros por las fechas en las que salimos fue que nada se perdía, sino que esto se sumaba. Entonces, si haces las sumas de esos, es lo que tenemos hasta este momento. Lo que se va a trabajar es que ya con la nueva estructura, que esa en teoría debería de estar ya en enero, con este manual y todo lo demás, ya se hacen todas las gestiones para solicitar a Hacienda aumento presupuestal. Doctora, Pero ¿qué no se nos está quitaron. haciendo? Perdón, ahorita, ¿qué se está haciendo? Porque no hay medicamentos, o sea, en Justo esa muchos es la parte que estados. también quería comentar. En el sector público, yo tengo los reportes que me manda Bienestar, ahora el ex-Insabi. En el sector público yo tengo abasto de clozapina reportada. No sé si le están dejando en el almacén y demás. Lo que sí me serviría muchísimo y que yo les pediría, por favor, es, si no tienen mi correo, ahorita se los doy ya que termine el podcast y la reunión, para que me digan exactamente, por ejemplo, esto, o sea, oye, acá en Sonora no hay y ya fueron a tal sitio, porque, o que no hay en Querétaro, o no hay en tal sitio, pero que me Una digan comunicación directa con usted. Exacto, Simplemente en sí. el Fray Bernardino, pues no, ahí tan Sí cerquita. tengo, sí tengo. No, este caso que me dijiste, no sé quién le dio esa información, yo sí tengo, porque ese hospital depende directamente de la CONASAMA, y sí tengo. De hecho, ya tengo, tiene surtido el Fray Bernardino, incluso para el primer trimestre del 24, y ya fui a Qué verificar. barbaridad. En toda Ciudad de Qué México no barbaridad, o hay, sea. de verdad, Entonces, hoy, ¿quién les da 19 esos de datos octubre. tan malos? Ajá. No ¿Cómo? entiendo. ¿Quién les da los datos tan erróneos a Ahora, ustedes? todo lo que yo les voy a pedir es que de este caso de la persona del Fray Bernardino que le dijeron que no tenía, porque a lo mejor hay una confusión. Quien pudo haberle dicho que no se lo podía vender es la farmacia del Comité Ciudadano, que no depende de nosotros. O sea, nosotros tenemos la farmacia gratuita, la farmacia hospitalaria, y existe en el Fray Bernardino otro componente que es la farmacia del Comité Ciudadano, que es una farmacia privada de un proveedor privado que consigue los medicamentos a un costo menor. Lo que ha pasado con la industria es que ha priorizado al sector público por instrucción de presidencia. Eso sí ha pasado. Y en mi farmacia hospitalaria y en mi farmacia gratuita del Fray Bernardino, yo sí tengo esa clozapina. Ahora, lo que yo les voy a pedir es, para evitar teléfonos descompuestos, es, en cuanto ustedes tengan este caso, escríbanme a mi correo o tienen ya mi WhatsApp. Entonces, escríbanme inmediatamente y yo veo la forma de desatorar esa situación y ver exactamente qué parte del proceso no está funcionando, porque puede ser una falla en la información, en la ruta crítica, o puede ser que haya temor de que se les acabe y a lo mejor solo les den una y si ven que es más, no lo sé. O sea, pueden ser muchísimas cosas, pero si nosotros de ustedes que tienen acceso más cerca a ese tipo de problemáticas, no nos lo avisan, es como todo, no podemos mejorar algo que no conocemos que no está funcionando. Entonces, pero si ustedes me lo avisan, yo estoy totalmente dispuesta a ver la forma en la que lo podemos solventar. E Sí, es que es insisto, esto es un increíble. puente. Esto Es es un increíble, Doctora, puente. doctora. y no queremos enfatizar solamente en la clozapina, nos faltan Ajá. muchos medicamentos, Adepsic, litio, Con la sí que hay un tema porque ese sí solo lo produce Psicofarma. psicofarma. Sí. Otra Y no cosa, hay, y no doctora, hay otra empresa en donde podamos conseguirla, la verdad, porque ¿ustedes como saben mezcla si, ok, Ujú. perdón, si los medicamentos que supuestamente estaban con trazabilidad, con contaminación, esos medicamentos se destruyeron? Sí, se desecha, no se pueden comercializar porque no cumplen con los estándares. Y una vez que se vuelve a autorizar a Cofepris es porque a Psicofarma, es porque se demuestra que ya cumple con toda la parte de regulación sanitaria. Ok, Sí, ¿Hay eso manera sería de indispensable. ejercer presión a la empresa Psicofarma para que comience producción?
No hay manera porque nos sigue llegando medicamento del 2024, lo cual nos arroja que es medicamento guardado, viejo. No hay producción, doctora. Entonces estamos a punto de una siguiente ola de desabasto. Y nosotros como sector, nosotros no tenemos un instrumento jurídico para presionar la producción de un si ente ustedes no privado. lo tienen, nosotros como particulares entonces estamos perdidos. Estamos Sí, perdidos en nosotros México. no lo tenemos. Los amparos no nos dan luz verde, la CNDH nos cerró las puertas, estamos perdidos. Cuando quieren podemos hacer otra plática respecto a la CNDH en donde nos informaban mentiras, nos daban como resolución ya finalizada. De verdad no hemos tenido un apoyo real en el gobierno de México. Y es que hay un gran tema porque en los entes privados, como pues, son privados, hay una cosa en la que nosotros no podemos. Por eso les decía al principio que sí es importante tener en cuenta que no solo en México, en el mundo, la industria puede generar crisis, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nadie puede presionar ni nadie puede dirigir como esas cosas. Entonces, ahí sí no tendría una respuesta. Doctora, muchas gracias. Ya son las 12 y quiero respetar su tiempo. Y antes de que se me vaya, quiero darle las gracias por el apoyo que hemos recibido tanto en lo de Jordi, que bien lo mencionó, lo tuve que haber mencionado a un inicio. Usted le consiguió una interconsulta entre hospitales. El apoyo que le dio a Elías, muy Abasto, creo que fue el primer acercamiento que tuvo con usted cuando lo recibió con las firmas de change.org, y ha recibido compañeros en mensajes y llamadas de compañeros del colectivo. Entonces, a nombre de ellos, pues le quiero agradecer y también su tiempo. Chicas, ¿algo más que le quieran decir a la doctora Lorena? Pues darle las gracias, doctora, por este tiempo que nos brindó y por el apoyo que han recibido nuestros compañeros, en especial Jordi. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, pues yo les agradezco mucho, les insisto, esto no, ustedes lo saben, hay muchas cosas que no están en mi nivel de competencia, pero lo que sí está en mi nivel de competencia siempre habrá una puerta abierta desde la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones a través de esta vía para ustedes. Perdón, Ajá. ¿Es posible en el futuro poder agendar una nueva reunión con usted? Sí. Nada más, justo hay que coordinarnos súper bien. Sí. Yo les decía que septiembre y octubre por lo del Día de la Salud Mental y de Suicidio siempre es complicado, pero podemos verlo, yo creo que para noviembre podemos agendarlo. Si lo podemos agendar en esta semana estaría ideal para que yo ya lo aparte y no lo mueva, que a veces luego me lo mueven, pero sí, con gusto, o sea, incluso yo ofrezco alguna charla que tenga que ver con estigma, que tenga que ver con otras cosas que son importantes comunicar, ¿no? O sea, te lo agradecemos. En nuestro país hay un fenómeno muy interesante porque desde los tomadores de decisiones que no tienen que ver con la salud mental, pondera el estigma. Y en este país, en donde han cambiado las reglas para asignación de recursos, en donde los que designan los recursos son administradores o contadores que no son médicos, ¿no? Tenemos que sensibilizarlos y tenemos que llegar a ellos, tenemos que llegar a los tomadores de decisiones para explicarles cuál es la importancia de que no es que a nosotros se nos haya ocurrido un día levantar la voz y decir la salud mental es importante. No, tenemos que explicarles por qué es tan importante, incluso explicarles en un lenguaje que ellos entiendan, en un lenguaje económico, en un lenguaje de números. Entonces, para mí, este tipo de foros son muy importantes porque sé que llegan a sitios en donde a veces uno no se imagina, ¿no? Pero también estoy dispuesta como a otras cosas que no sean exclusivamente del desabasto, hablar de estigma, hablar incluso de días perdidos por discapacidad, que eso es algo muy importante, la carga de enfermedad, el desgaste del cuidador primario y los costes, o sea, podemos hablar de un montón de cosas. A mí, me gusta mucho mi trabajo, estoy totalmente comprometida con la salud mental y eso se lo reitero que tienen un puente conmigo. Igualmente, gracias. Amable, muchas doctora, gracias. te lo agradecemos mucho. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Buen Hasta día. luego. Igualmente.